Vamos a intentar, después de estas dos presentaciones muy buenas, vamos a tratar de llevar a un contexto de lo que nos está pasando hoy en Uruguay, y a dejar un poco clara cuál es la visión mayoritariamente del movimiento con respecto a estos temas. El título de la charla propuesta para hoy es Desafíos para el Uruguay agropecuario. Y yo creo que el desafío más grande que tenemos como uruguayos, más allá de los desafíos que hay para el sector productivo, es que se reconozca que Uruguay es un país agropecuario. Ahí tenemos el primer problema. Y no es menor, yo creo que es el mayor de los problemas de los sectores productivos de Uruguay, de que no tenemos conciencia. Posiblemente nosotros sí, este grupito de gente que estamos acá, y un grupito así en cada uno de los pueblos del interior, tenemos conciencia de que somos un país agropecuario, pero no tiene conciencia de que somos un país agropecuario, no lo tiene el sector político, ni que hablar el sector de los sindicatos de asalariados. Entonces creo que ahí es donde se basa la raíz de todo el problema. Cuando Emilio presenta todas las innovaciones tecnológicas que pueden llegar a ser los países del primer mundo, nosotros estamos a años luz. Primero, porque como decía Emilio, acá hay sistemas automatizados de producción que van a entrar en vigencia en el 2028. Yo creo que hay varios sectores productivos de Uruguay que se deben estar cuestionando hoy si llegan al 2021. El arrocero es uno de los casos. O sea, ya hay que producir arroz por amor a la camiseta y por tratar de buscarle el negocio con un rubro paralelo y no con la propia producción. Y así nos pasa todo. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer hincapié, y vamos a tener que hacer hincapié, y de acá para adelante, el tiempo que sea necesario. Y aunque mucho, y lo escucho muy a menudo con todos ustedes cuando hablo, me dicen, pero yo ya tengo 60 años o yo ya tengo 70 años. Bueno, pero hay generaciones que vienen atrás de nosotros, posiblemente no logremos ver, capaz que no todos logramos ver el cambio que necesita este país, pero no por eso tenemos que dejar de pelear para que se lleve adelante ese cambio, porque es la regla fundamental de cualquier sociedad. Primero que nada, sentirse identificado con lo que es, y después no tener vergüenza de decirlo, porque en Uruguay hoy hablar que uno es empresario, cuando empresarios somos todos, hasta el que tiene un kiosco, o casi todos, salvo los empleados, pero digo, todos tomamos decisiones empresariales. Hoy hablar del empresariado es una mala palabra, impuesto por algunos señores que son parte política, parte de los partidos políticos, del partido político que gobierna, que ocupan cargos sindicales o de jerarquías sindicales de una manera bastante ilógica, porque yo no puedo tener un representante sindical que sea parte de. Entonces, acá se habla del empresariado como que fuese la maldición del país, y ni que hablar de lo que se habla del empresariado rural o agropecuario. Somos los culpables de todos los males, desde que vino Hernandarias hasta ahora, todo lo malo es culpa nuestra. Pero eso, gran parte de esa culpa la tenemos nosotros mismos, por varias razones.
por dejar la rienda en el suelo, como se dice comúnmente, durante mucho tiempo. No le dimos la importancia necesaria a este proceso que se venía generando lentamente y desgraciadamente caímos en lo que somos. Ahí tenemos una gráfica que es de OPIPA, hasta donde está el estimado de 2017, donde se deja en relevancia, en rojo oscuro. La gráfica son las exportaciones, por las dudas, si no se lee bien del fondo, las exportaciones de bienes en dinero, en millones de dólares, desde el año 2000 al 2017. Lo que sería lo oscuro, la barrita oscura, son los bienes del sector agropecuario o agroindustriales, y el resto, lo que está en ese rosadito, sería el total de bienes que exporta el país. Bueno, independientemente de cómo crezcan las exportaciones del Uruguay, siempre el sector agropecuario tiene una importancia primordial. Prácticamente siempre es el 85, 86, 87% del total de ingreso genuino de divisas al país. Esto es lo que realmente mueve la aguja en la parte económica del país. Esto y los créditos. Con la diferencia de que esto se genera y los créditos hay que pagarlos. Entonces, ir a hablar o intentar hablar con alguien que está en el gobierno o que esté en el sistema político, aunque no esté en el gobierno, y que no se reconozca esto, a uno ya le prende es la primera luz naranja o amarilla que tenemos. Y bueno, acá hay algo que está mal. Acá hay algo que está muy mal. Porque si el Uruguay vive básicamente, o sus ingresos son del sector agropecuario, y no se reconocen los mismos, o no se reconoce al sector agropecuario como primordial en la economía, tenemos un grave problema. O sea que, vuelvo a lo mismo de hoy. Lo primordial, aunque nos lleves 25 o 30 años, es insistir hasta que se logre reconocer por todos los uruguayos, absolutamente todos los uruguayos, de que Uruguay es un país agropecuario, independientemente de lo que aportan los demás rubros, los que hoy están y los que van a venir, el turismo, el software, lo que sea. Bienvenido como sociedad, todo lo que sume sirve. Ahora, tenemos un sector que es el que más suma y el que menos sirve. Parece bastante ilógico, ¿no? Acá les quiero mostrar un poco por qué se empiezan a generar estos problemas. Si miramos ahí, nosotros tenemos, bueno, obviamente somos todos hijos, nietos o bisnietos de migrantes, fines del siglo XIX y sobre todo después de cada una de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, hubieron, sobre todo en la primera, una oleada migratoria hacia Uruguay. Básicamente europeos, obviamente, que vinieron a instalarse mayoritariamente en el interior del país, vinieron a producir. Pasamos de 1 millón de personas en 1910 de población total uruguaya a 2.600.000 en el 63, ahí hay un gran incremento de la población, y llegamos a los 3 millones y nos mantenemos ahí, 3.300.000, y más o menos somos los mismos. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que tenemos ahí es que estos son datos censales, por eso no están actualizados, porque al Instituto Nacional de Estadística se ve que le lleva demasiado laburo a analizar los datos de censo, pero los censales son los reales, son los dato por dato recabados. En el año 2008 nosotros teníamos que de los 3.300.000 personas que viven en Uruguay, 3.100.000 lo hacían en ciudades.
y 206.000 personas en el medio rural o en pequeñas poblaciones de menos de 1.000 habitantes, creo que se considera para ser rural. Este número hoy es peor que esto. Hoy queda menos del 4% de la población viviendo en el medio rural. Por eso yo le preguntaba a Emilio hoy qué porcentaje de la población americana vive en el medio rural. Vive menos del 2%. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué emigró la población americana hacia las ciudades? ¿Y por qué emigró la población uruguaya básicamente, primero hacia las ciudades y después, como muestra el gráfico ahí del país, queda todo concentrado, donde más del 75% de la población hoy vive entre Montevideo, Canelones, Maldonado y una parte de San José? En los países del primer mundo que entendieron la estrategia de qué son, de qué producen, cómo tienen que producir y dónde se tienen que brindar las oportunidades, hubieron migraciones hacia las ciudades por mejor oferta de posibilidades de trabajo. Acá la gente terminó yéndose del interior, se termina yendo del interior del país, nos pasa todo, por falta de infraestructura, de servicios y de la más mínima posibilidad de quedarse. Acá lo primero que tenemos es, cuando tenemos los gurises chicos, bueno, capaz que a la escuela rural van, ahora al liceo no hay. Ya está. Se va, los gurises tienen que seguir estudiando, tienen que ir para el liceo, bueno, se te va la vieja con los gurises. Y ni que hablar de la educación terciaria, Montevideo. Entonces, después escuchamos hablar de la descentralización. Siguen haciendo bandera con la descentralización, escuchamos a políticos de todos los partidos, pero sobre todo los que están en el gobierno, hablar de descentralización. Y cuando analizamos los datos que ellos mismos publican, cada vez hay mayor centralización. Cada vez hay una absorción de gente hacia Montevideo. Por infraestructura, por servicios, por calidad de vida, por médicos, por problemas de salud, porque digo, el tiempo corre para todos y a todos nos entran las nanas en algún momento. ¿Y dónde están los mejores especialistas? O las mutualistas donde realmente nos pueden atender en Montevideo. Si nosotros vemos acá en estos numeritos, que es el ingreso medio mensual per cápita de todos los hogares, a precios corrientes del año 2005, nos pasa esto. Un ingreso promedio en Montevideo es un 30% superior al ingreso promedio en el interior. Era en el 2005, en el 2013 y cada vez peor. O sea, hoy, 2018, si no se mantiene la proporción, debe haber crecido. Pero tenemos hasta ese problema. Como estamos quedando menos del 4% en el área rural, supuestamente entre todo el interior del país quedamos alrededor de un 20% de la población. Indudablemente que, como acá las carreras son de 5 años y las carreras son por votos, estamos mal, estamos en el horno porque realmente no nos van a escuchar, porque no aportamos el caudal de voto a los políticos. Y porque durante muchísimo tiempo dejamos que el sistema político haga lo que quiera y como quiera, y no lo presionamos. Y creo que ahí es donde empezamos a cometer los errores que quizás hoy podamos revertirlos, pero que nos va a costar mucho trabajo. Con respecto a esto de los ingresos medios de Montevideo, también lo que se corresponde, estos son solo un par de indicadores para tener idea de lo que nos ha ido pasando como país. Cuando hablamos de profesionales de la salud, tenemos que también la gran concentración de médicos
que hay en Montevideo, o sea, un 300% más de médicos en Montevideo que en el resto del país. Y obviamente de especialización ni hablamos, ¿no? Los especialistas están todos en Montevideo. Lo mismo pasa con los odontólogos, lo mismo pasa con todo. Y esto, a ver, son solo un par de indicadores, pero esto pasa en la salud, pasa en la educación, las posibilidades de educación de calidad. Yo no sé cuánto de lo que estamos acá, yo hice escuela pública, liceo público y la Universidad de la República. Pero hoy mis hijos, creo que a la escuela pública, teniendo la posibilidad, ya no pueden ir. Estamos perdiendo calidad de vida en el interior a pasos agigantados. Entonces, son solo datos, pero que reflejan la realidad y aparte refleja la involución que vamos teniendo como sociedad. Tenemos varios problemas dentro de lo que sería el Uruguay agropecuario. Por ejemplo, yo menciono acá, cuando hicimos en Durazno, con Uría, aquella charla en la Expo Durazno, hablé de estos problemas y me pareció bueno traerlos de nuevo. Con respecto al sector productivo, consideramos que hay un montón de políticas que pueden haber sido bien intencionadas, pero muy mal instrumentadas. Dentro de ellas, por ejemplo, la trazabilidad. Las voy a mencionar muy rápidamente y una por una, pero rápidamente con un breve comentario. ¿Y por qué las menciono? Porque nosotros le encontramos fallas a todas estas cosas, y las fallas creemos que es porque están hechas por gente que no tiene relación directa con el sector agropecuario. Y se han utilizado como bandera de propaganda sistemas que quedaron por el camino, que quedaron a medio hacer. Y cuando uno habla, por ejemplo, con políticos de la oposición, también le compraron este verso. Y uno los escucha hablar de trazabilidad como que fuese una maravilla, uno le escucha hablar de los planes de uso y manejo, etcétera, etcétera. O sea que inclusive los propios políticos de la oposición no tienen ni idea de qué es lo que está pasando y cómo se elaboran las cosas. Pero les reitero, todo esto también es culpa de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que presionar al sistema político para que se reconozca, para que se hagan las cosas con una lógica de país productivo y para que realmente estas cosas se lleven a cabo y lleguen al cerno y lleguen a generarnos beneficios y no que sean solo banderas o discursos políticos. Trazabilidad, no hay trazabilidad. Cuando escuchamos hablar a los gobernantes y que mencionan que Uruguay, gracias a la trazabilidad, tiene abierto más de 180 mercados para la carne en el mundo. Si hubiese trazabilidad, uno podría ir a comprar un corte cualquiera y llegaría a saber de qué animal es, de dónde era, qué tratamiento sanitario tuvo, etcétera, etcétera. Ahora, eso nosotros no lo podemos saber. O sea, trazabilidad no hay identificación ganadera. Ahora, si nosotros sabemos que no hay trazabilidad, los mercados europeos, asiáticos, no saben que no tenemos trazabilidad. La gente que nos compra la carne, le podemos decir, no, mire que nosotros tenemos trazabilidad. Lo primero que van a decir, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están los datos? Y cuando uno habla con los industriales, lo primero que le dicen es, esto es un mamarracho, no ha servido, no avanzó y hoy lo que genera es un sobrecosto. Yo no digo que esté mal, lo que digo es que no se terminó. Hicimos lo más difícil de todo el proceso, que fue identificar todo el rodeo. Nunca seguimos con los pasos posteriores para agregarle valor. Ahora, ¿era necesario o es necesario agregarle valor? Que se discuta, pero que no se imponga por ley. La lucha contra la brucelosis es lo mismo. No sé cuántos años interdictando seccionales por un caso de brucelosis, interdictar seccionales de
cientos de kilómetros cuadrados cuando en una punta aparecía un caso de brucelosis. O sea, con una ilógica de actuación de las cosas que la verdad que preocupan. Haciendo aportes por cada bicho vendido en feria o embarcado a una lucha contra la brucelosis, y después de no sé cuántos años de la lucha se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer, que ahora solo lo están haciendo en Paysandú, es vacunar todo rodeo, como se hacía antes con la cepa 19, ahora vacunar todo rodeo para terminar con este problema. Creo que tendría que haber sido un tema de inicio, o por lo menos tendría que haber sido una consulta del sistema político o del que iba a implementar estas cosas directamente con los productores, con las gremiales, directamente para saber cómo avanzar en esto. Plan y uso y manejo de suelo, otra de las cosas, termina siendo más un trámite burocrático. ¿Que es necesario tener un control sobre el uso? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo es hoy? ¿No? Lamentable. Hoy termina siendo un sobrecosto para el productor y además lo deja casado a no poder variar en un montón de cosas. La verdad que, como todo, quedó a medio camino de hacer algo como la gente con esto. La ley de riego, como decía Emilio, ¿por qué tiene que haber una ley? Todos sabemos que con el riego aumentamos la productividad de cualquiera de los productos o de los cultivos de la agricultura, inclusive de la ganadería. Lo que se podría incrementar en producción, pudiendo regar pasturas, es muy importante. Ahora, ¿tiene que haber una ley para el riego? Esa es la promoción productiva que precisamos en Uruguay. O la promoción pasa por disminución de costos y favorecer la implementación del riego. Protocolo con China, ni que hablar, lo único que hizo fue incrementar los costos, solo nosotros, ningún otro país hizo eso, pero allá fue a guerra en aquel momento y le firmó que no iban a haber cepa, incremente los costos. La falta de políticas de Estado es uno de los problemas más graves que tenemos. Por ejemplo, con el tema de la emergencia agropecuaria. Si Uruguay tuviese conciencia de que somos un país agropecuario, si tuviésemos políticas de Estado que nos permitieran sortear los problemas de los mercados, que la única forma de sortearlos es protegiéndonos hacia adentro. Botaro decía recién, el arroz, el 95% del arroz que produce Uruguay lo exporta. Bueno, el 70-75% de todo lo que produce el sector agropecuario lo exporta, pues no tenemos mercado interno, somos muy pocos. Y no hay políticas de Estado. Estamos continuamente, y la variación en el área cultivada es un indicador, y la variación en el tema económico, en la rentabilidad de la empresa es otro indicador. De que vivimos en una ola continua, arriba y abajo, dependiendo de los mercados internacionales, dependiendo de si llueve o no llueve, y en realidad no hacemos nada, no hemos hecho nada por tratar de tomar conciencia de lo que somos, de cuál es nuestro principal negocio o cuál es lo que nos ingresa la mayor cantidad de divisas, y por lo tanto tratar de elaborar estrategias que nos permitan estar, como los países serios lo hacen, estar continuamente atentos a estos factores. Por ejemplo, lo que le decía al principio, la emergencia agropecuaria. Acá dependemos de que una persona la decrete la emergencia agropecuaria, si tiene ganas o no. Pasó este verano pasado, sí, no, pero que en tal lado sí, que en tal lado no, no sé si hay emergencia o no. Pero no puede estar al arbitrio de una persona. Cuando hace unos años atrás Agassi salía en helicóptero a sobrevolar a ver si había que decretar o no decretar la emergencia agropecuaria,
Entonces, cuando hablamos de los desafíos del Uruguay agropecuario, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y no nos podemos olvidar de las cosas que nos han ido pasando en estos tiempos. Y tenemos que trabajar para que no nos pasen más. Si nosotros no logramos acomodar la base de esto, va a ser muy difícil tratar de mantenernos por lo menos en una expectativa de 10 años en la producción. Falta de incentivos para la cría, problema básico. Acá los incentivos para la cría lo ponen los turcos o los jordanos con el tema de la exportación de los terneros enteros. Y todos los años tenemos el mismo problema. Todos los años tenemos, no, pero se van los turcos, no, pero que vienen los turcos, no, pero que no hay más exportación, no, pero que el precio no sirve. Entonces, para el eslabón primordial, que es el criador en el sistema ganadero, es una timba. Es incrementar la producción, dejar todos los terneros enteros para ver después, a ver si realmente se van a vender o no se van a vender. Habla muy mal de lo que tenemos como estrategia, o sea, lo que está claro es que no tenemos estrategia. Y los TLC, como decía Botaro, lo mismo. Uruguay dejó TLC o acuerdos comerciales, porque TLC para muchos de los integrantes del PIT-CNT es mala palabra, entonces vamos a hablar de acuerdos comerciales. Uruguay dejó el año pasado 600, que es un regalo que hay que hacer por no tener acuerdos, 660 millones de dólares quedaron, le regalamos entre todos nosotros a los países a los que le exportamos, para poder ingresar con nuestros productos tuvimos que dejarle 660 millones de dólares. Tenemos algunos problemas internos también. La desconfianza en los sistemas de comercialización, eterna. Las cajas negras, problema eterno también, desde que se crearon. Los problemas con la mano de obra. Yo creo que acá quedó bien claro lo que es el costo de la mano de obra. Lo estamos diciendo, lo dijo Blasina también el 23 de enero en Durazno, que una de las mochilas con las que carga el sector agropecuario es el costo de la mano de obra y de los aportes a la previsión social. Me parece que tenemos que hacer foco en un problema que nadie le está haciendo foco, y hay uno que está saliendo muy beneficiado. Acá el problema de la mano de obra termina siendo que si el empresario no puede contratar o está reclamando que la mano de obra le significa muchos recursos, y a su vez el obrero está reclamando que lo que le paga el empresario no le da, el problema es que hay alguien que se está quedando con la diferencia. Acá hay alguien que lo está robando a los dos, y es el Estado. Acá el problema es que el Estado le roba al trabajador y le roba al empresario. Entonces al trabajador no le da lo que cobra y el empresario no puede pagar más, y cada vez que hay un ajuste salarial tiene que bajar gente. Porque es así, la cuenta es clarita. Si el incremento es de tanto, tengo que sacar tanta gente para afuera. En el sector agropecuario y primario es mucho menos, porque trabajamos, no son grandes cantidades de personas, pero termina siendo. A la larga termina siendo, y todo el mundo termina sacando la cuenta, que un peón te cuesta un camión de vacas por año. Entonces, sí, bueno, si tengo 4 saco 1, y si sigo mal el año que viene saco otro, y así va. Pero el tema es que, como tenemos un aparato sindical o una cúpula sindical que es parte de un gobierno, esto no lo van a querer reconocer. Ahora, tenemos que refregárselo en la cara continuamente, ¿no? Acá el problema no es que el obrero quiera ganar más o que el patrón quiera pagar menos o no. Acá el problema es que no nos da a nadie, porque hay alguien que se nos está llevando la diferencia, y es el costo país. Y el costo país es el tamaño del Estado. Porque pagamos los combustibles más caros de América por culpa del costo del Estado, la energía eléctrica más cara de América por culpa del costo del Estado,
Tenemos la peor infraestructura de todos los países en la vuelta por el costo y el tamaño del Estado. Y así es en todo. La peor educación, la salud pública en estado lamentable. Entonces, yo creo que llegar y machacar sobre las cosas, pero no machacar ahora porque hay un problema, sino que machacar hasta que se reconozca y hasta que se resuelvan. Y si esto nos lleva un año, 5, 10 o 20, lo vamos a tener que hacer, porque si no lo hacemos vamos a seguir pagando nos va a seguir pasando lo mismo. Con respecto de los problemas internos, escuchamos, tenemos instituciones, dice instituciones que dan recetas, tenemos instituciones públicas que sacan en una revista las recetas para, no sé, para hacer una pradera, sea acá en Melo o en Baltasar Brum o en Colonia. Entonces, hay una falta de seriedad hacia estas cosas, hacia lo que es el aparato productivo y lo que implica, que nosotros lo reconocemos, nosotros lo sabemos, pero para los que miran de afuera. Yo hoy hablaba con alguien que había estado trabajando, por ejemplo, en Mevir. A ver, Mevir hoy está haciendo con los recursos que pagamos nosotros, estamos hablando de la erradicación de la vivienda insalubre rural. Hoy está haciendo complejos habitacionales con 2 pisos en las ciudades, ya ni siquiera en los pueblos, yo que sé, Morato, Tres Arroyos, no, hoy hace el Maldonado. Y todavía hacen propaganda. Y lo peor de todo es que nosotros nos quedamos callados la boca y no los aplaudimos, pero tampoco le decimos nada. Así que usan la plata de la erradicación de la vivienda rural insalubre para hacer vivienda en las ciudades. El gobierno hace propaganda por la televisión y la oposición aplaude. Y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque no le estamos llegando al sistema político. Y esa migración poblacional que yo les mostraba al principio, le pasa inclusive a los políticos. El político que se va de acá de Cerro Largo como diputado, después no vuelve, salvo que no lo vote nadie para el próximo. Pero bueno, vuelve acá. A ver, políticos que se vayan para la casa porque no sé cómo hacen, pero tienen una habilidad impresionante para después de entrar ahí ni se jubilan, se van cuando se mueren. Y para lo mejor yo, desde que tengo conciencia, se han muerto muy poquito, viven en pila, los tigres esto. Pero aparte se van a Montevideo y se los termina absorbiendo el sistema, terminan siendo montevideanos como todo lo demás. Y no quiero, a ver, hay expresiones que no las voy a decir, pero no les interesa lo que nos pasa, porque se olvidan, porque no importa, porque no está tan mal, o ni siquiera importa lo que pueda llegar a decir o a venir a hablar con ustedes acá, porque los votos no están acá. Somos 4 gatos los que quedamos en el interior y no le importamos a nadie. La única forma de importarle es que seamos la piedra en el zapato y le machaquemos, y le machaquemos, y le machaquemos, y le machaquemos con el problema. Yo creo que tenemos que llevar esa batalla adelante, aunque nos cueste mucho tiempo, porque ya perdimos mucho tiempo en esto. La falta de conciencia de país agropecuario del país que fuésemos, no importa si fuésemos piscicultores, seríamos piscicultores, pero el tema es no tener conciencia de lo que vivimos y de lo que somos y de lo que vive la gente. La mayoría de los gurises que hoy van a la escuela o al liceo no tienen ni idea que la bolsita de leche que van a comprar al supermercado hay todo un trabajo de 365 días al año atrás, sin horario, con gente que se rompe y que no gana un mango,
que hay gente que produce a pérdida con tal de no desmantelar lo que ha hecho toda la vida. Eso no tienen ni idea, pero no tienen ni idea, el 90% de los gurises no tienen ni idea de esas cosas. Y yo lo reitero, la culpa es nuestra. No podemos seguir esperando a que el sistema político nos arregle con un voto cada 5 años nos arregle los problemas, porque no va a pasar. Y digo yo que ya lo tenemos que tener bien aprendido, no ha pasado hasta ahora y no va a pasar. La única forma de que el sistema político, gane quien gane y gobierne con gobierne, nos arregle los problemas y solucionemos el Uruguay, paisito chiquito, divino, sin accidente geográfico, con 3 millones de personas, espectacular, nos conocemos todos, tendríamos que andar volando. Y sin embargo, ni carreteamos para remontar. Se nos compara con Argentina, se nos compara con Brasil, se nos compara... No somos comparables con nadie, por miles de cosas no somos comparables. Ni siquiera con los países desarrollados que hoy tienen menos del 2% de la población viviendo en el medio rural. Hoy en Estados Unidos queda el 2% o menos del 2% de la población viviendo en el medio rural. Pero con servicios de todo tipo. A ver, con un teléfono que lo agarra y habla donde esté. Acá nos exigen una guía digital y una certificación digital para mover ganado. Y muchas veces hay que hacer 30 kilómetros para llegar a un lugar donde haya una señal para poder pasar una guía o pedir una autorización. Usted que ser tranquilo que el 2% de los agricultores que quedan viviendo en el medio rural en Estados Unidos tienen calidad de educación de primer nivel. En el medio. No que tengan que hacer 100 kilómetros, no. A 20 kilómetros de la vuelta allí. Tienen que tener liceos de primer nivel, servicios de salud de primer nivel, rutas de primer nivel. Acá no tenemos, no hay una sola ruta que cruce de este a oeste el país que esté en condiciones. Ni una. Ahora, le vamos el corredor vial para UPM se lo vamos a dejar espectacular. 3 rutas son, ¿no? 3 pedazos, la 43, la 14 y un pedazo de la 5 entre Durazno y el empalme de la 43. Eso va a quedar joya, quédense bien tranquilos. Ahora el resto que reviente, ¿no? No han terminado, se pasaron. Yo no sé Rossi cuánto hace que está de ministro, entró ahora de nuevo, no sé por qué era pintado. Desde que entró Rossi estaba haciendo bandera con la ruta 30. La que va de Tranquera y de la ruta 5 a Artigas. En realidad va hasta Bella Unión, pero como Bella Unión. Bueno, de Artigas a Bella Unión no se puede ir. Pero además hasta Artigas. No la han terminado. Estuve el fin de semana pasado. No la han terminado. Y la empezaron a pintar ahora, de Artigas hacia el empalme de la 5. Y ya está poseada. Pero aparte la pintan, la vienen pintando y hay un pozo y cortan el chorro pintor y siguen del otro lado del pozo. O sea, es una ruta que no está pronta y está poseada. Pero eso nos pasa a nosotros. Y les reitero, es culpa nuestra. Eso es culpa nuestra. Fuimos nosotros los que dejamos la rienda en el suelo y dejamos que estos locos que se fueron todos para Montevideo hicieran lo que quisieran y como quisieran. Y esto que estamos pagando hoy, lo vamos a pagar mañana, pasado, el año que viene, cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Yo creo que tenemos que involucrarnos. No tenemos que desmoralizarnos cuando no logremos las cosas de golpe. Acá hubo mucha expectativa por ejemplo, voy a hablar por el movimiento. Mucha gente dijo, no, pero no lograron nada. Y si yo hubiese logrado el 0,5% de lo que propuse el 23 de enero, si hubiese logrado algo, también sería Pelé, pero ya estaría trabajando con Vladimir Putin, porque sería un crack. Voy a pecharme contra una pared de gente que no tiene la más mínima noción de cómo funciona el país,
que no nos quiere escuchar, que nos trata de que somos los oligarcas y que somos los culpables de todos los males del país. Fuimos derecho a darnos la cabeza contra esos tigres y la idea era, a ver, que bajaran los precios de los combustibles, que bajaran la luz. No, lo que fuimos a poner el puntito arriba de la I y empezar a machacar en un lugar donde teníamos que empezar a pegar, porque si no nos íbamos a la B. Muchas veces se habla de los problemas que tenemos hoy de educación, que indudablemente no son menores, pero yo les quiero decir una cosa. Lo que estamos viviendo hoy en la sociedad, los problemas de inseguridad, los problemas de droga, los problemas de mugre en los pueblos, el problema de que la gente en vez de ir al basurero tira la basura en un camino rural, los problemas de la mugre en Montevideo, eso no lo hicieron los gurises que nacieron desde que ganó el Frente Amplio. Eso es parte de la generación de nosotros. Pues hay que reconocer las cosas. A ver, nosotros fuimos criados en una época donde la maestra no te retaba. Ahora ya creo que ni los retan, pero la maestra no te retaba, te cascaba. Te hacías algo y te pegaban un mangazo y no era. La vieja te decía callate y no hablabas por una semana. Y generamos toda la mugrera y todos los problemas y la vigilancia y todo lo que es robo, y generamos a la gente que protege a los perros. Las viejas que salen a hablar de que pobrecitos los perros, y los perros matan de a 100 ovejas, y pobrecitos los perros, pero ovejas y vacunos. Entonces llegamos a tener problemas hasta de matanza de ternero por el tema de los perros. Y es la generación de nosotros, más o menos, entre los que estamos acá, años más, años menos. Eso está pasando ahora, no es un problema que se generó o que explotó en los últimos 10 años. Ahora, si eso pasa hoy y nos criamos en aquel régimen de rigor, calculen lo que va a ser dentro de 20 años, lo que va a ser para los gurises o para los nietos nuestros. Yo, la verdad que lo que les quiero decir es, esto no es corto, esto no va a ser corto, pero nos necesitamos todos y cada uno de los que estamos acá y de los que están ahí afuera, y sobre todo más allá de la desesperanza que generan los problemas económicos, que cuando uno, indudablemente, cuando no tiene plata, a uno todo le anda mal, pero vamos a estar cada vez peor si no nos comprometemos por lo menos, a reclamarle al sistema político y a cada uno. Miren que yo le estoy hablando de los ediles, le estoy hablando de los intendentes, le estoy hablando de los diputados. A cada uno hay que machacar y machacar y machacar, que se entienda esto, que arranquen a reconocer de que Uruguay es un país agropecuario, que arranquen a reconocer las carencias que tenemos en el interior comparado con lo que viven en Montevideo, de infraestructura, como les decía, de ruta, de calle. Esto lo dejamos en el suelo, hoy estamos pagando las consecuencias, pero si no hacemos nada ya pasamos a ser egoístas, porque no lo vamos a hacer por nosotros, sino que lo van a hacer por las generaciones que vienen. Así que yo lo único que les pido es, esté un solo uruguayo, esté quien esté, esto tiene que ser adentro de la cabeza de cada uno, y esto tiene que ser permanente hasta que logremos una sociedad por lo menos honesta. Muchas gracias. Bueno, a ver que le arrimo el micrófono. Quería decir que todo lo que dijiste es muy verdad, que tiene una gran razón, pero tenemos un problema muy grande que fue la emigración de la gente del medio rural que se fue a la ciudad. Un punto. Segundo punto, no hubo ni una intención de un subsidio a aquel que dejó de criar ovejas o dejó de criar vacas, o de trabajar en el campo, trabajar en la agricultura. No hubo absolutamente nada. Y hoy por hoy un país con el 12% prácticamente de la gente activa, sea funcionario público, no puede funcionar. Y desde ahí empezamos por ahí. O sea, el punto 1 pienso que es ese.
Y después, bueno, habrá que lucharla contra todo. Pero con este tipo de gente, que hoy por hoy fueron presidentes algunos que nunca agarraron una pala o agarraron un tractor para trabajar y que fueron presidentes con una ignorancia total, percibiéndose para llevarse la plata de los demás y darla a las empresas extranjeras y permitiendo que los extranjeros se llevaran la plata, y ahora dándole subsidios a las papeleras, pero si hubiéramos subsidiado el campo uruguayo, yo creo que el campo uruguayo debe producir mucho más que las papeleras si todos estuviéramos trabajando y tuvieron los productores de 50 hectáreas y el de 200 hectáreas, y aquellos todos que se fueron, pero no se fueron porque si se fueron corridos, porque no pudieron trabajar más, porque no pudieron pagar más impuestos. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, por supuesto, en todo acuerdo con lo que se ha manifestado. Yo, apoyando lo que tú decías referente a la Ruta 30, fui al Congreso de la Federación Rural allá en Artigas, y por supuesto me fui para Segovia y Brasil. Fuimos en un rato. Me quería morir cuando regresé por la Ruta 30. A ver, allí estuvo el presidente de la República y se comprometió ante todos los que estábamos allí en un plazo no mayor a un año de dejarla pronta. Bueno, todo así en el país. Otra cosa que quería aportar. Creo que a un solo Uruguay le faltaría, ya lo manifesté en 33, números sobre que hace muchos años, yo escuché, hace como 40, al doctor Eduardo J. Corso a hablar sobre el costo de un ciudadano en la ciudad. A ver, los productores tenemos que producir la comida, tenemos que tener una agroindustria para llevarle los alimentos en buen estado y tener la infraestructura para la distribución a esa gente que está, como tú recién lo mostrabas en la gráfica, en Montevideo. Es decir, lo debo decir porque me corresponde la general de la ley. Yo soy montevideano y viví 52 años en Montevideo. Por supuesto me vine corrido de allá porque me robaron 7 veces en el establecimiento que estaba, en mi granja. Ahora bien, está hecho, por ejemplo, a un ciudadano de Montevideo hay que llevarle la comida, producírsela y llevársela. Después, tenerlo con las necesidades básicas insatisfechas, que no las tenemos en el campo. Por supuesto, después hay que brindarle todos los servicios, desde el cuidado en tránsito, el subsidio en los boletos, el subsidio en la cerveza, el subsidio en el transporte colectivo, el subsidio en hípica rioplatense. Entonces, tener cementerios, podarle los árboles, tener las plazas arregladas. A ver, eso tiene un costo. Y me acuerdo que don Eduardo J. Corso, yo no me acuerdo si era con el padre a ver, los 61 me juegan en contra, el 69 me juegan en contra. Ayúdame, ¿cómo se llama? El ingeniero que estuvo hablando el 23 de enero, que estuvimos allá. No, el otro. Bueno, no importa. Entonces, don Eduardo J. Corso decía en aquella época que un ciudadano en la ciudad costaba 20 veces más que el ciudadano que está en el campo. Aparte yo le agrego algo más, Franco, que un ciudadano le aporta un plus. Yo soy un hombre no con campo, soy un hombre de campo, vivo en mi casa en el campo, a pesar de que me jubilé. Entonces, le aporta un plus que es el siguiente: nos calefaccionamos con leña y cocinamos con leña. Quiere decir que el Estado no invierte en nosotros en traernos el supergas ni transportarnos el combustible. Es decir, es un plus que no damos. Y a ver, si estará mal como tú decías la cosa, soy un jubilado rural, pero tengo un plus en la jubilación porque trabajé 9 años en la industria frigorífica y la ley 18.310 me amparó, por lo tanto gano 16.000 pesos. Ahora tengo una camioneta del 2006. ¿Cómo puede ser que una camioneta cobro 16 y una camioneta del 2006 pago 18 de patente? Y pago otros 18 de seguro. Quiere decir que hay 2 meses que yo no tengo que comer para pagar los impuestos de esa camioneta. Cuando estamos
transitando en caminos podridos. Quiere decir que tendríamos que tener, y eso yo se lo dije al intendente de nuestro departamento, una bonificación, porque no es lo mismo transitar en Montevideo o en las rutas que transitan los privilegiados que nosotros que estamos en la campaña y que andamos deshaciendo nuestros vehículos. Otra cosita más. En el año 2013 estuve en la Feria Mundial de la Alimentación en Alemania, en Hannover, la Feria de Hannover. Y por razones de idioma conversaba en el stand de los quesos con productores españoles. Entonces yo le comentaba todo esto. Los impuestos que pagábamos, lo que pagábamos la luz, lo que pagábamos la patente de los vehículos y lo que nos salía el combustible. Y uno de los productores que como le dan, pero coño, dice, lo están estafando. ¿Ah? Y claro que no estaban estafando, porque ellos pagan la patente en el combustible. Perdón que me haya atendido, Franchi, muchas gracias. Hizo referencia a un par de cosas que, esto va a título personal, pero se las quiero. Creo que está dentro del esquema de lo que hoy hemos estado hablando acá. Cuando usted dijo que estuvo el presidente de la República en Artigas y dijo que la ruta iba a estar pronta en un año, no le estaba hablando ni a usted ni a la gente de Artigas. ¿Estaba toda la prensa o no estaba toda la prensa? Discurso político para los de Montevideo. Y fue en helicóptero, Por supuesto. Sí que va a ir. Es capaz que se le caen los dientes en el cuarto pozo. Ese es el problema que tenemos. El problema es que van y hacen un discurso para la tribuna. O sea que voy a tratar, tengo que hacer un esfuerzo para no usar malas palabras. Pero seguro, porque nos toman el pelo. Nos roban y nos toman el pelo. Para decirlo suavemente. Y para que vea, usted mencionó otra cosa ahí, que es, por ejemplo, el tema de la patente única. Eso fue con la convivencia de todos los intendentes. O sea, acá fue Mujica y todos los intendentes, del pelo que fuesen, se pusieron de acuerdo para estafarnos con la patente única. Porque no hay estafa más grande que la patente única. Y más allá de que la patente en sí es una estafa, más estafa es para el que tiene que andar picando arriba de las piedras, rompiendo cubiertas y desarmando vehículos y pagando sobreprecios en los fletes. Porque hay camioneros que dicen, ¿a dónde? No voy. O para ir ahí te tengo que cobrar, en vez de 70 te tengo que cobrar 85 el kilómetro. Me pasa a mí, me pasa a todo el mundo en el interior. Entonces, ojo ahí, porque por eso yo les digo que esto es una cuestión de no dejar que nos sigan tomando el pelo y si algún político ha estado distraído, tocarle el hombro y decirle, a ver, empezar a prestar atención. Pero ahí tiene dos cosas bien claras. ¿A quién le hablan? No nos hablan a nosotros, jamás nos van a hablar a nosotros. ¿Y para quién hacen las cosas? ¿Y entre quién hacen las cosas? Bueno, qué moderadores. Vamos arriba, aprovechen la oportunidad que no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Bueno, damos por liquidada la charla, les agradecemos la presencia de ustedes y bueno, a quienes nos acompañaron. Tenemos el stand de Sol Uruguay dentro de la EPO, está acá enfrente cruzando la calle. Invitarlos a pasar por allí, tomar un mate, conversar un poco. Podemos hacer un poco de catarsis entre todos, que eso es importante. Y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias a todos.